Bienvenidos a este canal. El día de hoy lo que vamos a ver es lo que es la explicación de cada una de las carpetas que componen al proyecto de Laravel, que se desarrolló o que se creó en el video anterior. Para esto voy a entrar a lo que es el explorador de Windows, disco local C, la carpeta XAMPP, que es la distribución de Apache que estamos ocupando, y la carpeta htdocs, donde vamos a crear todos los proyectos. Y aquí está el nombre del proyecto o el nombre de la carpeta que contiene toda la estructura del proyecto Laravel de su versión 9. Ahora, antes de empezar la explicación de cada una de estas carpetas, quiero mencionar lo que es el modelo vista controlador, que es una arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. 1. El modelo, que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio y sus mecanismos de persistencia. 2. La vista o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los mecanismos de interacción con este. 3. El controlador, que actúa como intermediario entre el modelo y la vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno. ¿Por qué menciono esto? Porque estas carpetas de controlador, del modelo y de la interfaz de usuario se visualizan en esta estructura de carpetas, pero algunas se visualizan hasta en el momento en el que se lleguen a crear en el desarrollo del proyecto. Entonces tenemos lo que es la carpeta aplicación o app. El directorio app contiene el código principal de la aplicación. Esta carpeta no contiene la lógica de la aplicación, pero es el núcleo de la aplicación. Está compuesta por estas carpetas, y la carpeta console es la carpeta que contiene todos los comandos de Artisan, que son comandos que vamos a utilizar en la consola de comandos de Windows CMD para crear lo que son los modelos, las vistas, los controladores y verificar lo que son las rutas, que eso lo vamos a ver en video más adelante. Tenemos la carpeta modelos, donde se crean los modelos, un modelo de ejemplo, la carpeta HTTP, y está la carpeta propia de los controladores, así como está la carpeta propia para los modelos. La clase de controlador base. Toda clase de controlador que se cree se hereda de esta clase controller base, o lo que sería la clase padre. Esta es lo que es la carpeta config, que contiene todos los archivos de configuración de la aplicación. Por ejemplo, tenemos el archivo app.php, lo voy a abrir. Automáticamente se me va a abrir con el editor de código de Visual Studio Code. En el archivo app.php, como podemos ver, están lo que son variables de entorno. En este caso, esta variable de entorno se llama appName, que contiene el nombre de Laravel, que sería el nombre del proyecto. Lo que es la variable de entorno de assetURL, que ya viene en Laravel por defecto, su valor establecido. Si se fijan, esta variable de entorno no tiene un valor, pero esta variable de entorno que está aquí, a la par, separado de la coma, se le coloca su valor. En este caso, esta variable por defecto Laravel
la asigna a la ruta de public del proyecto, que es la carpeta que tenemos aquí atrás, la carpeta public. Tenemos lo que es la zona horaria, que podemos configurarla a nuestro país. El tipo de cifrado que se va a usar para encriptar los datos y la llave que se va a usar para realizar el cifrado. En este caso también tenemos una variable de entorno donde no se proporciona su valor porque ya está establecida por defecto. Las variables de entorno que están establecidas por defecto generalmente se encuentran en la estructura de carpetas que se creó en un archivo llamado .m. Voy a abrir el archivo con Visual Studio Code y puedo ver que aquí están todas las variables de entorno que ocupa la aplicación. En este caso la variable de entorno llamada appkey, que es la que se menciona en el archivo de configuración app, aquí está. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable key va a tomar el valor de esta variable de entorno y la variable de entorno está establecida su valor en el archivo de variables de entorno, que es .m. Entonces esta palabra que se genera automáticamente por cada proyecto y que se genera uno nuevo por cada proyecto es la frase que se va a utilizar para cifrar los datos. Puedo entrar al archivo database.php. Aquí lo que hacemos es establecer el tipo de conexión que vamos a establecer, a qué sistema de gestor de bases de datos nos vamos a conectar. En este caso por defecto aparece MySQL. Aquí abajo tenemos otro tipo de conexiones, SQLite, PostgreSQL, y aquí lo que hacemos es establecer los valores de las variables de entorno. En este caso nosotros en este proyecto vamos a trabajar solamente con MySQL, entonces vamos a tener que proporcionarle a este archivo de configuración llamado database.php cada uno de los variables de entorno. En este caso, por ejemplo, solicita cuál va a ser el puerto por el cual la aplicación se va a conectar al sistema gestor de bases de datos y pues ya tiene su valor correcto, porque por defecto MySQL trabaja con el puerto 3306. El host es el local, porque estamos trabajando el proyecto en local, y lo que es el password, el tipo de carácter, eso lo vamos a configurar con respecto a las configuraciones que realicemos en el sistema gestor de bases de datos, exactamente en la base de datos cuando se cree. Tenemos aquí lo que es las configuraciones para SQL Server y también para lo que es las bases de datos de Redis. Tenemos lo que es el archivo mailpaint.php, que generalmente este archivo lo configuramos cuando queremos, por ejemplo, crear un formulario de contáctenos. Supongamos que tenemos una página web, creamos el formulario que tiene título del mensaje, nombre de la persona que quiere contactarse y la caja de texto del mensaje y su botón de enviar mensaje en una página web. Entonces, ¿qué se podría hacer generalmente en este caso? El usuario accede al formulario, llena los datos porque quiere contactarse con la empresa a través de ese formulario y le da clic al botón enviar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nosotros creamos un archivo de tipo correo. Al momento de crear ese archivo con Laravel desde la consola de comandos en CMD, en la carpeta app se crea una carpeta llamada mail y dentro de esa carpeta llamada mail se crea el archivo de tipo de correo. Además de eso, en las variables de entorno
Tenemos aquí las variables de entorno para el correo, en el caso que queramos utilizar el servicio de correo a través de PHP, donde establecemos el nombre de usuario y las credenciales con las que accedemos al correo que deseamos enviar o que deseamos utilizar para estar enviando correos desde el formulario. Entonces, ese formulario de contáctenos lo asociamos a una cuenta de correo, pero para poder asociarlo debemos establecer los valores de cada una de estas variables de entorno, o lo hacemos directamente desde este archivo. En este caso utilizamos el protocolo SMTP y aquí establecemos los valores de las variables de entorno que va a utilizar el formulario para asociarse al correo electrónico que va a estar enviando los correos. Entonces, al tener ese formulario asociado a una cuenta de correo, esa cuenta de correo va a estar tomando esos datos de esos campos de ese formulario y los va a enviar hacia sí misma. Por ejemplo, yo tengo una cuenta de correo en Gmail y lo asocio a mi aplicación. Entonces, cada vez que el usuario, el formulario, le dé el botón enviar, esa cuenta de correo Gmail asociada envía ese correo con esos datos de ese formulario hacia sí misma. Y cuando yo entro a mi cuenta de correo, yo puedo hacer que como título de mensaje me aparezca mensaje desde la página web de la empresa X y los valores de los campos que fueron utilizados por el usuario que utilizó el formulario. Ya para entender un poco lo que expliqué, habría que usar un poco la imaginación. Está también lo que es la carpeta lang, que es la carpeta de language o idiomas. En este caso por defecto trae una carpeta llamada en, donde podemos nosotros crear por cada carpeta o por cada idioma con la cual nosotros queramos representar o mostrar nuestra aplicación. Nosotros creamos un archivo de tipo .json o de extensión .json, donde nosotros vamos a definir con la estructura JSON lo que es el idioma original y a la par el idioma extranjero. En este caso, dentro de la carpeta en que hace referencia al idioma inglés, existen otras formas de realizar lo que es la validación para cuando en nuestro diseño de interfaz de usuario definamos, por ejemplo, un menú desplegable con los diferentes idiomas. Entonces, el archivo de validación es una de las formas en las que se permite definir el cambio del idioma en la aplicación. En mi caso, yo prefiero usar archivos de formato JSON para realizar lo que son los cambios de idioma. Luego está lo que es la carpeta public, que dentro de ella contiene un archivo llamado index.php, que es el punto de acceso para todas las solicitudes que lleguen a la aplicación. Y también en este directorio se almacenan lo que son los recursos que se van a ocupar para la aplicación, como podrían ser videos, imágenes, iconos, el JavaScript y el CSS. También está lo que es un archivo llamado .htaccess, que generalmente es un archivo que se utiliza para configurar servidores. Por ejemplo, si yo voy a alojar mi aplicación en un servidor que me permite realizar configuraciones, entonces yo escribo en este archivo la configuración que quiero realizar dentro del servidor, y si el servidor lo permite, la configuración va a ser aceptada y la aplicación va a trabajar con esa configuración. Voy a abrir este archivo. Como podemos ver aquí, este archivo por defecto trabaja con el módulo de Apache llamado Rewrite,
que el módulo rewrite se utiliza para poder trabajar con URLs amigables. Entonces él primeramente pregunta si el módulo en el servidor de Apache está habilitado, porque el módulo siempre va a existir en Apache porque viene por defecto, pero que esté habilitado una cosa. Entonces primeramente pregunta, ¿el módulo está habilitado? En el caso de que en el módulo está habilitado, realizame todas estas configuraciones. Entonces, si el servidor en el cual se aloja la aplicación permite que una aplicación o que este archivo realice configuraciones dentro de sí mismo, va a leer el archivo, lo va a encontrar y va a tomar las configuraciones dentro de él. En el caso de que el servidor no permita hacer configuraciones, simplemente va a ignorar este archivo. Ahora, lo que es la carpeta de imágenes, que podríamos crear una carpeta de imágenes para los recursos de imágenes que van a complementar nuestra aplicación. Creamos la carpeta llamada imágenes y dentro de esa carpeta creamos las subcarpetas correspondientes a cada pantalla que compone la aplicación. Ya lo que es la carpeta del CSS y la carpeta de JavaScript que van dentro de la carpeta public se crean de forma automática y eso lo vamos a explicar más adelante. Está lo que es la carpeta resource, que contiene las vistas y el archivo CSS y JavaScript que no se han compilado todavía en la aplicación. Entonces en la carpeta view tenemos una pantalla por defecto. Vamos a decir pantalla. Pantalla va a ser toda pantalla que compone a la aplicación. En este caso, la pantalla welcome es la pantalla por defecto. Voy a abrir Champ. Voy a abrir la pantalla welcome o el archivo .php welcome y aquí puedo ver una estructura HTML. Aquí puedo ver que estoy utilizando directivas que me permite utilizar Laravel. En este caso uso la directiva if, que es propia de PHP, solo que en este caso estoy usándolo de la forma que me lo permite poder utilizarlo Laravel. Y puedo ver todo el HTML que estoy queriendo mostrar en esta pantalla, que es la única pantalla que viene por defecto. Cada vez que se crea una nueva pantalla para la aplicación, siempre se debe utilizar lo que es .blade.php. Al final el archivo siempre termina siendo PHP, pero Laravel trabaja con la convención Blade. Entonces colocamos el nombre de la pantalla que nosotros querramos y obligatoriamente debe finalizar con .blade.php. Entonces, ya abierto Champ, voy a iniciar el servicio de Apache. Me voy a admin para que me cargue la página donde se me muestran todos los directorios o todos los proyectos y puedo ver que solamente tengo la carpeta del proyecto. Voy a entrar a public, donde está el archivo index.php, donde llegan todas las solicitudes por defecto, y este archivo me va a cargar automáticamente lo que es la vista o lo que es la interfaz de usuario welcome.blade.php. Y aquí está, que es la página principal del proyecto. Entonces el código que vimos anteriormente es el código que realiza el diseño de esta pantalla. En la carpeta JavaScript mandamos a cargar todos los componentes JavaScript que mandamos a instalar a través de la consola,
utilizando la consola de comandos de CMD de Windows, mandamos a instalar lo que es jQuery y luego la mandamos a llamar en este archivo. Después en el CSS podemos crear nuestro archivo CSS personalizado y además cuando mandamos a instalar paquetes utilizando Node.js a través de la consola de comandos podemos mandar a llamar esos paquetes o los archivos CSS correspondientes a esos paquetes. Voy a abrir este archivo CSS. En este caso está vacío. Y vamos a usar una directiva llamada import para mandar a llamar esos archivos. Entonces estos archivos CSS y JavaScript son los archivos que no están compilados. Una vez que son compilados con la herramienta propia que viene en Laravel, pasan a crearse estas carpetas dentro de la carpeta public. Y esas carpetas dentro de la carpeta public son las que se mandan a llamar al momento de utilizarlas en las pantallas. Tenemos la carpeta route que contiene las definiciones de las rutas para la aplicación, como por ejemplo lo que son las rutas para crear APIs o las rutas para crear lo que son las rutas de la aplicación. Voy a abrir el archivo web.php que es el que vamos a estar utilizando, y actualmente solamente existe una sola ruta, que es la ruta que viene por defecto. Si se fijan, me voy a ir al navegador y puedo ver que en este directorio la ruta por defecto finaliza de esta forma. Entonces aquí me dice, utilizando el método HTTP, el método GET, en esta ruta me ejecuta esta función. Y esta función lo que va a hacer es retornar una vista. Ya vimos que las vistas están dentro de la carpeta View en Resource. Me retorna una vista que se llama Welcome. Y como Laravel automáticamente sabe que Welcome, solo con el nombre, hace referencia a este archivo que está acá. Por eso está el Blade. Porque automáticamente, al nosotros solamente definir el nombre, pero estableciendo el punto Blade, automáticamente Laravel manda a buscar ese archivo y ese es el que toma para mandarlo a mostrar. En este caso él reconoce automáticamente que hay un archivo llamado welcome que es .blade y también es de extensión .php. Entonces en este archivo vamos a estar trabajando para desarrollar la aplicación con sus rutas amigables. No vamos a trabajar con lo que es el archivo de API, que prácticamente es casi lo mismo, porque no vamos a trabajar con API. Después viene lo que es la carpeta storage, que puede ser utilizada para almacenar archivos generados por el framework y la caché. Por ejemplo, cuando queremos nosotros crear archivos de texto de logs, para almacenar los logs en el momento en el que ocurra algún error en la aplicación y queremos mandarla a registrar, entramos a la carpeta storage, está la carpeta logs y solamente creamos un archivo llamado, que se puede llamar como nosotros queramos, .txt, y ahí se van a estar registrando los logs de cualquier fallo que ocurra en la aplicación cuando esté en producción o en desarrollo. Después tenemos la carpeta test, que es donde se almacenan las pruebas automatizadas, por ejemplo las que se pueden crear con lo que es la herramienta PHP Unit, y lo que es la carpeta vendor, que lo que contiene son dependencias de las herramientas que nosotros instalemos. En este caso nosotros utilizamos Compose para instalar Laravel, y en el proceso de descarga e instalación se pudo visualizar que Laravel necesitaba de varios otros archivos
En otras palabras, Laravel dependía de esos archivos. Eso es lo que son las dependencias, cuando un archivo o un paquete necesita de otros para poder funcionar al 100%. Entonces eso es lo que es vendor, las dependencias de Composer o de Laravel. Cuando nosotros instalamos paquetes JavaScript o CSS, por ejemplo, cuando nosotros a través de la consola de comandos instalamos lo que es jQuery, el paquete de jQuery, se crea automáticamente o se agrega a este directorio una carpeta llamada Node Modules, Node de módulos, y dentro de esa carpeta se van a estar creando subcarpetas correspondientes a cada uno de los archivos JavaScript o CSS de los paquetes que instalemos, porque son paquetes que vamos a instalar en la aplicación, e incluso de las dependencias de esos paquetes. El archivo .m que ya lo expliqué, el archivo artisan que nos ayuda a conectarnos con lo que es la carpeta app y la carpeta console, porque utilizamos lo que es una línea de comando llamada php artisan para realizar lo que son las creaciones de vistas, controladores, modelos, migraciones. También en la carpeta database están lo que son, esta carpeta no la expliqué hasta ahora, la carpeta database, están las migraciones. Aquí tenemos ejemplos de migraciones, que prácticamente las migraciones aquí son la nueva forma, utilizando la arquitectura modelo vista controlador, de crear las tablas en el sistema gestor de bases de datos. Entonces dentro del archivo de migración creamos las tablas, y una vez creadas las tablas, a través de los archivos de migración creamos los modelos y asociamos esos modelos a las migraciones, o en otras palabras, asociamos los archivos de modelo a cada archivo de migración que ya fue creado. Esa asociación la hacemos para trabajarla a nivel de código, y eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos lo que son los seeders, que este es el archivo por defecto. Lo que hacemos aquí es mandar a llamar archivos para crear o para registrar datos por defecto dentro de la base de datos cuando está en desarrollo. Por ejemplo, cuando tenemos una tabla llamada estado, una tabla que tiene un ID que se autogenera de tipo entero, de uno en uno, y solamente tiene dos valores, el valor activo y el valor inactivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los seeders? Creamos un archivo y establecemos en ese archivo de que los valores por defecto para esa tabla llamada estado van a ser solamente dos, y que va a ser activo e inactivo, pero que como cada vez que yo esté en desarrollo y mande a crear la base de datos a través del archivo seeder, esos datos se almacenen automáticamente en la base de datos y yo ya pueda utilizarlos. En este caso aquí se está creando un ejemplo, pero no se está utilizando un archivo aparte, sino que dentro del mismo método run ya se están creando, en este caso, 10 archivos con respecto al modelo user. Y en este caso solamente se está creando 10 registros con respecto al modelo user, y aquí un solo registro con respecto al modelo user. ¿Qué quiero decir con respecto al modelo user? Quiero decir que el modelo user por defecto tiene definidas ya sus propiedades y sus métodos, y con respecto a sus propiedades, que se cree un registro con respecto a estas propiedades que corresponden al modelo user. Entonces podemos crear a través de la consola de comandos archivos de tipo seeder, que lo vamos a hacer en el curso, para llenar datos que tienen que existir por defecto en la base de datos.
tenemos lo que es el archivo package.json, que es donde se muestran las dependencias que utiliza la aplicación. Estas son las que vienen por defecto. Y cuando nosotros instalamos un paquete, se agrega un nuevo bloque de códigos con su propiedad, nombre de propiedad y después sus atributos, y viene el nombre de cada uno de los paquetes instalados con su versión especificada. También viene lo que son los scripts, que son los que se van a utilizar en la consola de comandos para mandar a construir el CSS y el JavaScript que se encuentran en la carpeta resource y mandarlo a crear en la carpeta public. En este caso, la última versión de Laravel, que es la versión 9, utiliza una herramienta llamada Vite. Antes se utilizaba una herramienta llamada Laravel Mix. Entonces, con esta nueva herramienta, Vite es una herramienta moderna para el front-end que construye extremadamente rápido todo lo que tiene que ver con el CSS y el JavaScript de la aplicación, para que estos recursos estén listos de la forma más rápida a manera de desarrollo. Nosotros vamos a trabajar con la herramienta Laravel Mix, así que en este archivo package.json vamos a tener que hacer unas configuraciones y vamos a tener que instalar el paquete Laravel Mix y desinstalar el paquete Vite utilizando la consola de comandos. Y este es el archivo de configuración de la herramienta Vite. En este caso aquí solo estábamos viendo cuáles son los paquetes que están instalados en la aplicación. Y aquí la configuración que va a tomar el archivo Vite para construir lo que es el CSS y el JavaScript dentro de la carpeta resource. Cómo lo va a construir y lo va a pasar a la carpeta public. Entonces voy a abrir la consola de comandos. Voy a ir a esta ruta. Utilizo la palabra cd para cambiar de ruta. Y aquí, como pueden ver, utilicé lo que es el comando php artisan y luego --help para que él me dé los diferentes tipos de opciones que puedo utilizar con respecto a lo que es artisan, que como ya expliqué anteriormente, tenemos el archivo artisan aquí, que está relacionado a la carpeta console de la carpeta app. Voy a limpiar la consola. Vamos a desinstalar lo que es la herramienta de Vite y empieza el proceso de desinstalación. Ahora vamos a lo que es el archivo package.json y podemos ver que Vite fue desinstalado. En este caso vamos a tener que realizar unos cambios en lo que son los scripts, pero primeramente vamos a instalar lo que es el Laravel Mix. Entonces, en lo que es la página oficial de Laravel, instalamos el paquete utilizando Node.js. Sabemos que estamos utilizando Node.js al utilizar el comando npm.
npm install, el nombre del paquete, voy a limpiar la consola de comandos y podemos ver que en nuestro archivo package.json está la dependencia Laravel Mix, que es la que acabamos de instalar y está su última versión. Ahora, la dependencia está instalada, pero no está configurada para que pueda funcionar. Y eso lo hacemos eliminando estos scripts y colocando los scripts propios de Laravel Mix. Y estos son los scripts propios del paquete de Laravel Mix. Guardamos el archivo y creamos un archivo llamado webpack.mix.javascript. Creamos una variable dentro del archivo JavaScript y mandamos a llamar el paquete que se encuentra en la carpeta de Node Modules o Node Módulos. Una vez que la variable está asociada al paquete, comenzamos a utilizar sus métodos o propiedades. En este caso serían sus métodos. Bien, entonces lo que hacemos aquí en este archivo es decirle, en esta ruta hay un archivo llamado app.js, en el que yo ya definí cuáles son los paquetes de JavaScript que yo voy a ocupar. Quiero que me compiles esos archivos, porque este archivo puede que pese unos 700 kilobytes, y lo pases a esta ruta. Va a tener el mismo nombre y la misma extensión, pero como lo voy a usar para producción, quiero que ese archivo que pesa 700 kilobytes lo comprimas para que pese menos. Ahora en este caso con lo que es SAS o lo que podría ser .css, el método .css, en esta ruta va a encontrar un archivo app.css, donde yo mando a llamar todos los archivos CSS que voy a ocupar en mi proyecto. Y ese archivo app.css podría estarme pesando unos 2 megabytes. Quiero que lo compiles
lo pases a esta ruta, le dejes el mismo nombre y la misma extensión, pero que me lo comprimas y tal vez termine pesando unos 800 kilobytes. Ahora, con el set resource root, lo que yo hago es evitar que cuando se realizan las compilaciones de diferentes recursos, porque podría ser que en algún archivo CSS utilice tipo de letras. Hay casos en el que al momento de realizarse la compilación, en el archivo CSS se genera automáticamente un token, un pequeño token que puede ser de 5 a 6 combinación de caracteres y letras. Entonces, cuando se está corriendo el CSS o se está ejecutando la pantalla de la aplicación, el archivo CSS no puede encontrar esa ruta o no puede encontrar ese recurso de tipo de letra, porque tiene su extensión más esos caracteres que fueron agregados al momento de compilarse. Entonces, al yo decir set resource root, evito que al momento de compilarse cualquier dependencia de ese archivo CSS no se le agreguen esos últimos caracteres al final de su extensión. Ese problema puede ocurrir, por ejemplo, con los archivos CSS que dependen de tipos de letras con la extensión .wof o .wof2. Entonces, para esto me sirve esta línea de código. Guardo el archivo y voy a lo que es la variable de entorno. Y como pueden ver ustedes aquí, estoy usando variables de entornos propias de Vite. Y voy a dejar o voy a escribir las que vienen por defecto con lo que es el paquete de Laravel Mix. Solamente cierro y puedo notar que ya está la carpeta llamada Node Modules. Y dentro de ella los paquetes o las dependencias de paquetes que se instalan. Por ejemplo, el momento de haber instalado Laravel Mix, Axios, que como ustedes pueden recordar está en lo que es el Composer, en el package.json. Ya estaban estos 4 paquetes por defecto, ya lo había mostrado anteriormente. Entonces estos 4 paquetes que están aquí ya están agregados en la carpeta Node Modules, y así se van a ir agregando paquetes que yo voy a utilizar con respecto al proyecto. Otra cosa es que esta carpeta Node Modules solamente se ocupa cuando se está en modo de desarrollo. Ya una vez que se está en modo se va a poner la aplicación a producción, esta carpeta debe de eliminarse, porque incluso puede llegar a pesar gigabytes. Y una vez que los archivos JavaScript o CSS que se requieren ya son compilados, esta carpeta ya no se necesita. Entonces se elimina y la aplicación se sube al host en la nube y la aplicación va a funcionar sin ningún problema, o la página web. En este caso nosotros tendríamos que hospedar tanto la aplicación como tener un hospedaje para el sistema gestor de bases de datos, o realizar el pago de una máquina virtual y en la máquina virtual instalar los servicios, tanto el sistema gestor de bases de datos como el servicio web, o hacerlo por separado, que es otra forma de realizarlo. Entonces aquí termino lo que es la explicación de los archivos más importantes o los archivos que más vamos a estar viendo frecuentemente en los videos siguientes. Ya vamos a tener una mejor comprensión al momento de empezar a escribir en la consola de comandos de Windows CMD, y vamos a ver cómo se van creando cada uno de los archivos que aquí expliqué, pero que no se visualizan. Ya una vez que se estén creando a través de la consola de comandos, se va a entender mucho mejor todo lo que se explicó en este video. Incluso una vez que se estén realizando o se estén creando estos archivos o se estén modificando, se pueden regresar a este video para recordar
cómo estaba la situación para este entonces. Entonces, si les gustó este video, denle like, compartan con sus amigos el video de estos cursos, el video de este curso, compartan con sus amigos la lista de reproducción específica para este curso, escriban un comentario en la caja de comentarios si tienen alguna pregunta o alguna crítica constructiva, o si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y denle like a la campanita que se encuentra al lado del botón de suscribir para que puedan recibir las notificaciones de los videos más recientes. Nos vemos en el próximo video.